Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper contenta de tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y buenas vibras. Hoy, como ya habrán podido intuir por el título, vamos a sumergirnos en un tema que está dando mucho de qué hablar, un tema que involucra a uno de los galanes turcos más queridos y admirados a nivel mundial, Can Yaman. Sí, señoras y señores, vamos a hablar sobre la supuesta crisis que está atravesando Can en el rodaje de su nuevo proyecto. Últimamente las redes sociales, los foros y las revistas del corazón están que arden con rumores, especulaciones y teorías de todo tipo. ¿Qué está pasando realmente detrás de las cámaras? ¿Es todo un montaje mediático o hay algo de verdad en todo esto? A lo largo de este vídeo vamos a analizar toda la información disponible, desde las fuentes más confiables hasta los chismes más jugosos, para intentar desenmarañar esta madeja y descubrir qué está ocurriendo realmente con Can Yaman y su nuevo proyecto. Vamos a hablar de los posibles problemas de producción, las tensiones en el set, los rumores sobre su vida personal y, por supuesto, de cómo todo esto podría estar afectando su carrera. Antes de que sigamos adelante, quiero pedirles un favor muy especial. Si les gusta el contenido que hago y quieren seguir al tanto de todas las novedades sobre sus actores favoritos, las series turcas del momento y los dramas que nos enganchan, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así YouTube les avisará cada vez que suba un nuevo vídeo. Y ahora sí, vamos a sumergirnos de lleno en el mundo de Can Yaman. El nombre de Can Yaman es sinónimo de éxito, carisma y pasión. Desde su irrupción en la pantalla chica con series como Erkencikus, Pájaro Soñador, Can se ha convertido en un ícono global, cautivando a millones de fans con su talento actoral, su atractivo físico y su innegable encanto. Sin embargo, incluso las estrellas más brillantes tienen sus momentos de oscuridad, y parece que Can podría estar atravesando uno de esos momentos ahora. Los rumores sobre una crisis en el rodaje de su nuevo proyecto, cuyo nombre por el momento prefiero no revelar para evitar generar spoilers a aquellos que prefieren esperar al estreno, han ido creciendo como la espuma en las últimas semanas. Todo comenzó con comentarios en redes sociales de personas que afirmaban haber visto al actor visiblemente cansado y desanimado en el set de grabación. Luego algunos medios de comunicación publicaron artículos citando fuentes anónimas que aseguraban que existían tensiones entre Can y algunos miembros del equipo de producción, incluyendo al director y a otros actores. Pero, ¿cuál es la raíz de estos problemas? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen interesantes y donde tenemos que separar la verdad de la ficción. Una de las teorías más extendidas es que Can está sufriendo una fuerte presión debido a las altas expectativas que se han generado en torno a este nuevo proyecto. Después de cosechar éxitos rotundos en series como By Jail, Mr. Round y Sandokan, las expectativas del público y de la crítica son altísimas. Can siente la responsabilidad de no defraudar a sus fans y de demostrar que puede seguir evolucionando como actor. Esta presión, según algunos allegados al actor, estaría generando estrés, ansiedad e incluso episodios de insomnio. Además, se rumorea que Can es muy perfeccionista y que se exige demasiado a sí mismo, lo que a veces le lleva a tener diferencias de opinión con el director sobre la forma de interpretar su personaje o sobre la dirección que está tomando la serie. Otra teoría que circula con fuerza es que Can está teniendo problemas personales que están afectando su rendimiento profesional. Como sabemos, la vida de Can Yaman siempre ha estado en el ojo público, y su vida sentimental ha sido objeto de constante escrutinio por parte de los medios de comunicación. Desde su relación con Diletta Leotta, que terminó de forma abrupta y controversial, hasta los rumores sobre posibles nuevos romances, Can ha tenido que lidiar con la presión de los paparazzi y con las especulaciones sobre su vida privada. Algunos medios han insinuado que Can podría estar atravesando una crisis amorosa, lo que estaría afectando su estado de ánimo y su capacidad para concentrarse en el trabajo. Sin embargo, hasta el momento, no hay ninguna confirmación oficial sobre este tema, y todo se basa en rumores y suposiciones. Pero más allá de los problemas personales o de la presión por el éxito, también es importante considerar los desafíos inherentes a cualquier producción audiovisual. Rodar una serie o una película es un proceso complejo y exigente que requiere una gran coordinación entre todos los miembros del equipo. A veces surgen imprevistos, problemas técnicos, retrasos en el cronograma o diferencias creativas que pueden generar tensiones y conflictos. Es posible que el rodaje del nuevo proyecto de Can Yaman esté enfrentando algunos de estos desafíos, lo que estaría contribuyendo a la sensación de crisis que se ha instalado en el ambiente.
Además, hay que tener en cuenta que la industria del entretenimiento es muy competitiva y que a veces los rumores y las filtraciones interesadas forman parte de una estrategia para generar controversia y atraer la atención del público. En este sentido, es importante ser cautelosos y no creer todo lo que leemos o escuchamos. Muchas veces, los medios de comunicación exageran o distorsionan la realidad para crear titulares llamativos y aumentar sus visitas. Por eso es fundamental contrastar la información y buscar fuentes confiables antes de formarnos una opinión definitiva sobre lo que está sucediendo con Can Yaman. Pero ¿cómo está afectando todo esto la carrera de Can? Bueno, la verdad es que es difícil saberlo con certeza. Por un lado, la controversia y la polémica siempre atraen la atención del público y pueden generar un mayor interés en el proyecto de Can. Muchas personas que quizás no estaban al tanto de su nuevo trabajo, ahora estarán pendientes de su estreno para ver qué hay de cierto en los rumores sobre la crisis. Por otro lado, la imagen de Can podría verse afectada si los rumores sobre su comportamiento en el set o sobre sus problemas personales se confirman. Los fans podrían sentirse decepcionados si perciben que Can no está a la altura de las expectativas o que está faltando al respeto a sus compañeros de trabajo. Además, las marcas y los patrocinadores podrían dudar en asociar su imagen a un actor que está envuelto en controversias. Sin embargo, Can Yaman es un actor muy talentoso y carismático que ha demostrado en muchas ocasiones su capacidad para superar los obstáculos y para reinventarse. Estoy segura de que si realmente está atravesando un momento difícil, sabrá encontrar la forma de salir adelante y de demostrar a sus fans que sigue siendo el mismo Can que los enamoró con su sonrisa y su talento. Además, Can cuenta con el apoyo incondicional de sus fans, que siempre han estado a su lado en los buenos y en los malos momentos. Son ellos quienes le dan la fuerza y la motivación para seguir adelante y para superar cualquier adversidad. Ahora bien, intentemos analizar un poco más en profundidad algunos de los puntos que hemos mencionado hasta ahora. Hablábamos de la presión que siente Can por el éxito. Es innegable que después de protagonizar series tan exitosas como Erkencicus y By Jane, la vara está muy alta. El público espera que su nuevo proyecto sea aún mejor, más original y más emocionante. Esta presión puede ser abrumadora para cualquier actor, especialmente para alguien como Can, que se exige mucho a sí mismo y que se preocupa por no defraudar a sus fans. Además, la industria del entretenimiento es muy competitiva y cada vez hay más actores talentosos que buscan hacerse un hueco en el mercado. Can sabe que tiene que seguir trabajando duro y que no puede dormirse en los laureles si quiere mantener su posición como uno de los actores más populares del momento. En cuanto a los rumores sobre su vida personal, es importante recordar que Can es una figura pública y que su vida siempre estará expuesta a la atención de los medios de comunicación. Sin embargo, también tiene derecho a la privacidad y a que se respete su intimidad. Es injusto que se especule sobre su vida sentimental y que se le juzgue por sus decisiones personales. Si realmente está atravesando una crisis amorosa, lo más importante es que reciba el apoyo de sus seres queridos y que pueda superar este momento difícil de la mejor manera posible. Sus fans, por supuesto, le brindan todo su cariño y le desean lo mejor, pero también es fundamental que los medios de comunicación sean respetuosos y que no invadan su privacidad. En relación con los problemas de producción, es importante recordar que rodar una serie o una película es un trabajo en equipo y que todos los miembros del equipo deben trabajar juntos para lograr un resultado exitoso. A veces surgen diferencias creativas o problemas técnicos que pueden generar tensiones y conflictos. Sin embargo, lo importante es que se puedan resolver de forma constructiva y que se priorice el bienestar de todos los involucrados. Si realmente existen tensiones entre Can y el director o entre Can y otros actores, lo ideal sería que pudieran sentarse a hablar y resolver sus diferencias de forma pacífica y profesional. Al final, todos tienen el mismo objetivo: crear un producto de calidad que guste al público. Y hablando del público, es fundamental recordar que los fans de Can son su mayor activo. Son ellos quienes le dan su apoyo incondicional, quienes lo siguen en cada uno de sus proyectos y quienes lo convierten en una estrella. Por eso es importante que Can se mantenga conectado con sus fans y que les demuestre su agradecimiento por todo lo que hacen por él. Una forma de hacerlo es a través de las redes sociales, donde puede compartir fotos y vídeos de su vida, responder a sus preguntas y comentarios y mantenerlos al tanto de sus nuevos proyectos. También puede participar en eventos y convenciones para conocer a sus fans en persona y agradecerles su apoyo. En definitiva, la relación entre Can y sus fans es un vínculo muy especial que se basa en el cariño, la admiración y el respeto mutuo.
Son ellos quienes le dan la fuerza para seguir adelante y para superar cualquier obstáculo. Para concluir esta larga charla, y para intentar responder a la pregunta que planteábamos al principio, ¿cuándo terminará el caos en el rodaje? La respuesta es que no lo sabemos con certeza. Dependerá de muchos factores, incluyendo la capacidad de Cam para manejar la presión, la forma en que se resuelvan los problemas personales y las tensiones en el set, y la actitud de los medios de comunicación. Sin embargo, confío en que Can Yaman sabrá superar este momento difícil y que saldrá fortalecido de esta experiencia. Es un actor talentoso, carismático y perseverante que ha demostrado en muchas ocasiones su capacidad para reinventarse y para sorprender al público. Estoy segura de que su nuevo proyecto será un éxito y que sus fans seguirán apoyándolo incondicionalmente. Al final, lo más importante es que Can sea feliz y que pueda seguir haciendo lo que más le gusta, actuar y entretener al público. Hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan encontrado interesante el análisis que hemos hecho sobre la supuesta crisis de Can Yaman. Quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta aquí y por haber dedicado su tiempo a ver este vídeo. Significa mucho para mí. Recuerden que este vídeo se basa en información pública y en rumores que circulan en los medios de comunicación. No tenemos ninguna confirmación oficial sobre lo que está sucediendo realmente con Can Yaman. Por eso les pido que sean cautelosos y que no crean todo lo que leen o escuchan. Si tienen alguna opinión o comentario sobre este tema, no duden en dejarlo en la sección de comentarios. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre la situación de Can Yaman. ¿Creen que realmente está atravesando una crisis? ¿Qué creen que debería hacer para superarla? También me gustaría saber qué opinan sobre su nuevo proyecto. ¿Están emocionados por verlo? ¿Qué esperan de él? Dejen sus comentarios y compartan sus ideas conmigo. Antes de despedirme, quiero pedirles una vez más que se suscriban al canal y que activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. También les invito a que le den like a este vídeo si les ha gustado y a que lo compartan con sus amigos y familiares. Ayúdenme a hacer crecer esta comunidad de amantes de las series turcas y de las noticias sobre nuestros actores favoritos. Y recuerden, la vida es un drama, pero siempre podemos encontrar la comedia. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme.